nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firme se adelanta. Que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Llevo a cabo en esta oportunidad el caso número 5 de la serie Casos del programa Estudiemos la Biblia, la palabra de Dios. Veamos el caso número 5. Tiene por título Reconcilio verdadero. Cierto hermano que se congregaba en una iglesia cristiana evangélica y con el tiempo se volvió a los placeres del mundo. Luego, pasado otro tiempo, volvió a la iglesia y al final de la predicación se puso en pie y expresó el deseo de reconciliarse con Dios. El predicador le pidió que pasara al altar y le dijo a la congregación que había asistido al culto que juntos oráramos por el hermano. Y cuando terminó la oración, el hermano que se reconcilió pidió la palabra y dijo: Hermanos, me he reconciliado con Dios, pero si hay alguien que tiene algo en mi contra, entonces rumbemos los machetes. Veamos este caso. Este hermano que se congregaba en la iglesia y con el tiempo se volvió al mundo, luego regresó nuevamente a la iglesia, estuvo en el culto, escuchó la predicación y expresó el deseo de reconciliarse con Dios. Se reconcilia con Dios y él pide la palabra y le dice a la congregación que se había reconciliado con el Señor. Pero además él agrega y dice: si hay alguien que tiene algo en mi contra, entonces rumbemos los machetes. Es lamentable esta situación que se dé en el interior de una iglesia. Lo que pasó aquí es que el hermano no hizo un reconcilio verdadero. Y esto me recuerda a mí el caso de la parábola del fariseo y el publicano, de cómo estas dos personas cuando estaban en el templo orando, nos dice la escritura que el fariseo no hizo un reconcilio con Dios. En cambio, el publicano se reconcilió con Dios y él fue justificado, recibió el perdón de Dios. Hay una diferencia entre uno y el otro. Veamos cómo dice la escritura aquí en el Evangelio de Lucas. Dice en el capítulo 18, verso 9, y leo hasta el versículo 14. Dice así la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Verso 14.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos entonces aquí que nos dice la Escritura que en esta parábola del fariseo y el publicano hizo un reconcilio verdadero con Dios, confesó sus pecados. Veamos también lo que dice la Escritura en la carta que escribiera el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5, versículo 10, y leo el versículo 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Verso 11, y no solo esto, sino que también Dios, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dice Pablo aquí que el actor de de la reconciliación entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino para servirnos como el medio para reconciliarnos con Dios el Padre, un reconcilio verdadero para la gloria de Dios. Veamos también otro texto. Voy a leer un último texto bíblico en la carta de Pablo, en la segunda de Corintios, en el capítulo 5, verso 17, leo el 18, el 19, el 20 y aún el verso 21. Dice de la manera siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces vemos aquí en esta segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 17 al versículo 21, de que el Señor vino para reconciliarnos con Dios el Padre. Pero este reconcilio tiene que ser de corazón, un reconcilio verdadero para la salvación y la vida eterna. Bien, entonces gracias por este caso que se me hizo llegar, por cierto. Ahora solamente me resta decirles que se suscriban a este canal, El Salvador Crash Bandicolor, para que juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.